Hola, muy buenos días para Bolivia, buenas tardes para nosotros aquí en España. Nos gustaría saber que todos nos oís muy bien. Si nos podéis confirmar, por favor, si nos podéis confirmar en Skype que nos recibís bien en Santa Cruz, Sucre y Tarija. Sí. Si nos oís bien, levantar la mano, por favor. Santa Cruz. En Tarija. ¿Nos oís bien en Tarija? Levantáis la mano, por favor, en Tarija, si nos estáis oyendo. Sí, sí, estamos. Ahora sí. ¿Y Sucre? ¿Nos confirmáis en Sucre que nos estáis oyendo? Necesitamos la confirmación de Sucre, por favor. Sí, eso sí. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar la videoconferencia sobre la enfermedad del virus ébola desde del Ilustre Colegio Médico de Madrid con el doctor Antonio Ramos, médico internista, especialista en infectología. Gracias al apoyo y a la organización del Ilustre Colegio Médico de Madrid, la Fundación para la Formación Continuada, que dirige la vicepresidenta del colegio, la doctora Ana Sánchez Atrio. En reuniones y en conversaciones previas, tanto la Universidad Católica Boliviana de Santa Cruz como la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca y el Hospital San Juan de Dios de Tarija nos hicieron llegar su interés por este tipo de conferencias con un tema muy importante y de mucha actualidad. Entonces, para poder empezar esta videoconferencia, voy a ceder la palabra en primera instancia a la doctora Ana Sánchez Atrio, vicepresidenta del Colegio Médico de Madrid, y a la cual debemos la organización de este evento. Doctora Sánchez Atrio. Buenos días, compañeros de Bolivia, de la Universidad Católica Boliviana, de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y Hospital San Juan de Dios. Buenos días a todos nuestros compañeros, directores, decanos, jefes de servicio y demás colegas. Es para nosotros un honor poder contactar con todos ustedes, siendo esta la primera videoconferencia desde el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid con todas vuestras universidades. Esperamos que esta conferencia, primera de una, esperamos larga lista de colaboraciones con todos vosotros, sea de vuestro interés. Tenemos con nosotros un enorme número de compañeros bolivianos que están muy interesados en que el colegio participe en colaboración con sus universidades. Así que sin más y deseando que sea de vuestro interés y que nos comuniquéis si necesitáis alguna colaboración especial desde el colegio, nosotros estaríamos encantados. Pasamos la palabra al doctor Ramos. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los organizadores de esta conferencia, de esta charla, que me hayan invitado y pues empezamos sin más a comentar pues esta infección que pues por haber padecido algún caso hemos tenido la necesidad de estudiar
y que, bueno, pues sin duda ninguna condiciona pues la actividad profesional en muchos de nuestros hospitales en el momento actual y en el futuro. En primer lugar, vamos a hablar de algunas características del virus. A continuación, algo relacionado con la epidemiología. Posteriormente, patogenia, manifestaciones clínicas. Posteriormente, tratamiento. Y, finalmente, medidas que podemos hacer en los hospitales para reducir, para disminuir las posibilidades de transmisión de esta infección. En primer lugar, tenemos que comentar que, desde un punto de vista clínico, esta infección por el virus ébola pertenece o está encuadrada dentro de las fiebres hemorrágicas virales y que estas infecciones tienen algunas características comunes, como son el tratarse de virus RNA, de tener a vertebrados y, en algunos casos, a insectos como hospedadores, y también la característica de poder ser transmitida entre personas, entre seres humanos. Clínicamente se caracterizan por alteración de la coagulación, por hipotensión secundaria a la fuga a nivel de los capilares, y en la mayoría de los casos no se dispone de un tratamiento específico y, por tanto, el tratamiento de soporte, el tratamiento de administrar líquidos y tratamiento sintomático va a ser la base de nuestra actividad cuando tenemos el enfermo ingresado. El género del virus ébola pertenece a una familia que son los filovirus, de los cuales conocemos algunos otros representantes. El primero en descubrirse fue el virus Marburg, que se descubrió en el año 67 y que también comparte con los virus, el grupo ébola, una elevada mortalidad. Tenemos en España la curiosidad o el hecho un poco característico o curioso que en Asturias, en unas cuevas en Asturias, se descubrió en murciélagos un género dentro de esta familia que se llaman cuevavirus, que son virus que no son patogénicos para el ser humano, pero que sí lo son para estos mamíferos, y que ponen de manifiesto la capacidad de algunos virus de significar una amenaza, porque podrían sufrirse mutaciones y, pues, igual que ocurre en África y en el sudeste asiático, pues tener la capacidad de infectar no solamente a los murciélagos, sino a otro tipo de mamíferos. Dentro del grupo ébola, pues tenemos como fundamentales representantes el virus ébola Zaire y el virus ébola Sudán. El virus ébola Restón pues no afecta al ser humano, pero sí produce patología en algunos animales. Esta es la cueva cuyos murciélagos se encontró este cuevavirus, que no hay ningún dato acerca de su patogenicidad en seres humanos. El virus ébola empezó a conocerse en el año 76 por la aparición de 2 brotes simultáneos en Sudán y en el Congo, y pues en el caso del Congo este brote, desde el punto de vista geográfico, apareció cerca del río Ébola y ya pues adquirió este nombre. Desde un punto de vista estructural, pues este es un virus alargado con forma de filamento, es un RNA virus que tiene que producirse una transcripción para conseguir otra hebra a raíz de la cual pues ya hacer digamos la síntesis de péptidos, y tenemos el material genético, el RNA, la RNA polimerasa, la nucleocápside, la matriz de proteínas, la envuelta y algunas las proteínas denominadas glicoproteína, que es la clave para la invasión celular por parte de este virus. Como cualquier virus, la mayoría de ellos tiene una estructura genética muy sencilla. Solamente disponen de 8 genes, de los cuales 7 dan lugar a proteínas estructurales, fundamentalmente pues encargadas de su replicación. Pasando a la epidemiología, pues tenemos que volver a insistir en que este es un virus que afecta sin producir gran sintomatología a los murciélagos de la fruta, fundamentalmente en algunas zonas en África, que accidentalmente, pues a través de
vegetales que tienen contacto con heces de estos animales a través de heridas o incluso pues a través de la ingestión de estos animales por parte de otros mamíferos, pues se produce el traslado de esta infección a primates, roedores y este grupo de animales que en ellos produce pues una enfermedad muy importante con una gran mortalidad, como también ocurre en el ser humano. El hombre puede infectarse directamente desde los murciélagos por mordeduras o incluso por ingestión a través de estos mamíferos hospedadores y esta es una de las claves de esta enfermedad, o a través del contacto con otro ser humano infectado. Entonces, en esta diapositiva pues representamos también la patogenia y nos sirve para recordar que que los alimentos se cocinen adecuadamente pues previene de modo importante la adquisición del virus, y también que determinados rituales funerarios en África, pues, que consisten en tener un lavado del cadáver y arreglan el cadáver después de fallecido, pues es una oportunidad muy lamentable para adquirir el virus, y con frecuencia este es el modo de adquirir la infección. Desde el principio, la Organización Mundial de la Salud quiso dejar muy claro cuáles eran las vías posibles de transmisión. Y en este sentido, pues sabemos que fundamentalmente las heces, la sangre y el material del vómito pueden ser capaces de transmitir de manera muy eficaz la infección. Otros líquidos corporales, como la orina, la leche, el semen, tienen menos cantidad de virus, pero también pueden producir esta infección. Menos contagiosidad tenemos en la saliva, en las lágrimas, y en el caso del sudor pues no queda muy claro si realmente es capaz de contener partículas infectantes. Lo que es muy importante, porque es motivo de preocupación en la epidemiología, es dejar muy claro que el virus ébola no se transmite por el aire. Es decir que, y esto lo avanzaremos más adelante, se requiere un contacto estrecho con las secreciones del paciente para considerarse persona de riesgo. ¿Por qué tenemos la alarma internacional? ¿Por qué estamos tan preocupados por esta infección? Y si vemos en esta diapositiva, donde están representados los distintos brotes de virus ébola con la especie, S sería Sudán, Z Zaire, las distintas especies, y vemos como la última columna, la columna que corresponde al año 2014, pues tiene una magnitud que ahora sería pues aproximadamente 5 veces más alta. Es decir, que aquí tenemos en un momento en el que había unos 2.500 enfermos, ahora ya llevamos como 16.000, y quiere decir que comparando la magnitud de estas columnas podemos hacernos una idea de la importancia y de la gravedad potencial que tenemos en este momento. En esta gráfica también representamos en marrón oscuro los fallecidos y el círculo globalmente el número de casos, y podemos ver cómo la magnitud de la infección actual es muy superior a las que conocíamos hasta la fecha. Pues bien, la epidemia actual comenzó hace aproximadamente 11 meses. Ocasionó la declaración de casos por primer lugar en el año 2014, en marzo, es decir, pasaron 4 meses hasta que la OMS tuvo conocimiento de casos de esta infección. Se declaró como emergencia internacional en agosto de 2014, y ha habido una serie de países que han sido capaces de contener la infección, como Senegal, Malí y Nigeria, y otros que por su escasez de recursos y por su situación sanitaria, pues no son capaces por sí mismos de contener la transmisión de esta infección, y que pues constituyen un problema muy importante para ellos, pero también para el resto de la comunidad internacional. La clave, una de las claves para poder reducir la transmisión de casos, es realizar un diagnóstico precoz, aislar a los enfermos, evitar en la medida de lo posible
la transmisión dentro de los hospitales, hacer un seguimiento de los casos, de los contactos de estos pacientes y hacer enterramientos dignos, pero sobre todo seguros. En la mayoría de sus características, esta epidemia no es distinta a las que conocíamos con anterioridad, pero, como hemos visto, es muy diferente en cuanto a la magnitud. Esta es la situación en la página de la OMS ayer. Aquí tenemos los casos totales, en realidad he dicho 16.000, son 14.000, con 5.000 fallecidos. Y una de las situaciones dramáticas es que gran parte de estos fallecidos corresponden a personal sanitario, y pues ahí vemos un poco la situación un poco de gravedad en nuestros centros hospitalarios. En color marrón se ve el foco donde se originó la actual epidemia, en Guinea-Conakry, próximo a Sierra Leona y a Liberia, países que se han visto afectados de una manera muy importante por este brote epidémico. En amarillo están los números de casos y podemos ver cómo existe un agrupamiento geográfico, y eso tiene que ver con grandes ciudades bien comunicadas entre sí y grandes grupos de pacientes infectados que, en lugar de ir al hospital, pues por diversas circunstancias económicas, rechazo al sistema sanitario o la razón que sea, pues se desplazan y provocan pues contagios a otras personas. Por tanto, esta es la epidemia más grande de la historia. Hasta hace unas semanas había 450 trabajadores sanitarios infectados, de los cuales unos 250 fallecidos. Esta es una cifra que puede poner un poco de manifiesto lo que estamos comentando. Y es una infección aguda, es decir, que rápidamente se va a producir o la supervivencia del paciente o el fallecimiento, y en esto pues se parece poco a otras infecciones de las que denominamos con estigma, infecciones que comparten o que conllevan una gran preocupación social, como la infección por VIH, que es todo lo contrario, es una infección crónica con periodos larguísimos donde el paciente está asintomático, etc. En esta infección tenemos un periodo de incubación medio de unos 11 días. El paciente tarda de media 5 días desde que está sintomático y, por tanto, desde que empieza a tener riesgo de transmisión de la infección, tarda 5 días, y, curiosamente, el personal sanitario no tarda menos. Esto es algo que también pues, sería una cuestión de análisis. ¿Por qué los trabajadores sanitarios no acuden antes al centro hospitalario, aun conociendo muchos de ellos perfectamente bien la infección? Una vez ingresados, pues tardan pues, aproximadamente otros 5 días en fallecer los enfermos que van a ir mal, y en total pues, la estancia hospitalaria pues, se sitúa en torno a las 2 semanas. Es decir, que a la hora de proveer recursos sanitarios, a la hora de pensar en cuántas camas de hospitalización necesitaríamos en estos lugares de origen, pues vemos que la infección es una infección aguda y que pronto se resuelve en un sentido positivo o en un sentido negativo. Relacionado con digamos, tratarse de una infección aguda, tenemos que el número de personas que se contagian por cada caso oscila entre 1,2 y 2. Y esto es un número de reproducción bajo en comparación con otras infecciones. Sin hacer medidas específicas o intensivas, cada 15 o 30 días duplicaríamos los casos. Y esto es una llamada a que tenemos que poner recursos en estos países para evitar que el número pues, vaya adquiriendo algún cero más, y en vez de tener 14.000 casos tengamos 140.000 o 1.400.000 casos. Aquí vemos en esta tabla pues, el índice de reproducción, el número de casos nuevos por cada paciente. En el caso del sarampión, tosferina, paperas, rubeola, etcétera, como es mucho menor, pero esto tampoco significa una gran tranquilidad por las características de esta infección. Arriba a la izquierda vemos el número de casos en los países afectados, y un poquito más abajo pues, divididos, y en todas ellas pues, se ve estas columnas crecientes que significan que si no tomamos medidas, pues la situación se irá complicando.
Aquí, en esta imagen, vemos que en el centro, Liberia, sí que, aunque se sigue produciendo transmisión, parece que la incidencia no está aumentando como sí lo está haciendo en Sierra Leona. Dentro de estos países pues debe haber sus diferencias y, por lo menos, en algún caso de ellos se vislumbra la posibilidad de que el número de casos se reduzca. La mortalidad, 50%, 40%, 70% según miremos, y bueno, pues abajo en la gráfica, en la imagen de Liberia, pues vemos como los fallecimientos parece que quieren ir descendiendo. Llama la atención la edad de estos pacientes, porque la edad media de los pacientes afectados es de 23 años, con un rango intercuartil que va de 21 a 44. Estadísticamente, pues la mayoría de ellos tienen fiebre, síntomas generales difícilmente distinguibles de una infección vírica, como podría ser pues una gripe o otra parecida. Es decir, tienen cansancio, falta de apetito, y muchos de ellos también tienen sintomatología abdominal. Solo en el 20% presentan hemorragias y, según las distintas estadísticas, pues mortalidad hasta del 71%. En África debe ser que ser mayor de 45 años ya es ser bastante mayor y tener un deterioro importante, puesto que la edad por encima de 45 años se asocia con un peor pronóstico y también síntomas, pues por todos conocidos, como la confusión, el coma, otras menos graves en principio, como la conjuntivitis, tener disnea, tener diarrea. Todas estas son características clínicas que se asocian con aumento de la mortalidad. En este trabajo se demostró que la principal variable relacionada con la mortalidad era ser mayor o menor de 40 años. Aquí a la izquierda, pues todos esos síntomas señalados con la flecha roja, que desde un punto de vista significativo se asocian con la mortalidad, pues la tos, conjuntivitis, por supuesto confusión, hipo y no digamos coma o pérdida de conocimiento. Diversos tipos de hemorragias, hemorragia de las mucosas, hemorragia vaginal, hemorragia de los puntos de inyección o de colocación de vías, son variables, son características clínicas relacionadas con la mortalidad. ¿Por qué nos compromete tanto esta infección al personal sanitario? Porque, como ocurrió hace unos años con el VIH, teníamos cirujanos, teníamos personal sanitario que primero pensaban que eran enfermos poco recuperables, enfermos que si hiciese lo que se hiciese el pronóstico iba a ser malo, y segundo, pues un miedo que es muy natural y muy lógico, como es el miedo a adquirir una infección mortal en gran medida sin tratamiento, por el único hecho de haber atendido a un enfermo infectado. ¿Qué pasa cuando el enfermo ingresa en una unidad de cuidados intensivos? ¿Qué tenemos que hacer si el enfermo tiene un fracaso renal agudo y requiere diálisis? Son preguntas pues que, sin duda ninguna, no tienen fácil respuesta y que van a poner a prueba pues nuestra capacidad, nuestra entrega y nuestro compromiso con los pacientes, dado que, pues, sin duda ninguna, determinados procedimientos en donde la sangre puede pues, manchar o puede estar próximo a otros pacientes o al personal sanitario, pues puede significar una amenaza, y bueno, pues hay que convivir con esta posibilidad. Pasando a la patogenia, al capítulo de patogenia, pues debemos destacar que hay un receptor que es TOL receptor 4 de las células presentadoras de antígenos, donde se produce el contacto entre la glicoproteína viral y la célula del paciente hospedador. Y en esta infección ocurre una alteración inmunológica peculiar que, bueno, pues en resumen, produce una activación inflamatoria muy importante del organismo, a la vez que consigue una debilidad inmunológica muy manifiesta. Lo que en primer lugar se produce es una infección de las células dendríticas, que junto con los macrófagos
como se sabe, son células presentadoras de antígenos, presentan los antígenos a los linfocitos. Bueno, pues estas células se distorsionan de tal modo que en el caso de la célula dendrítica va a dejar de hacer su función de presentar el antígeno a los linfocitos y va a no liberar ninguna citoquina, ni interferón, ni interleuquina, es decir, va a tener una actividad prácticamente nula. En el caso de los macrófagos, a la izquierda, a mitad de la diapositiva, pues en este caso no se va a producir liberación de interferón, que es un elemento muy importante para construir una defensa adecuada, pero sin embargo se va a liberar una gran cantidad de interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, lo cual resulta enormemente perjudicial para el organismo. Se produce asimismo una depresión de las células NK y, volviendo a esta tormenta de citoquinas, lo que se produce es una fuga a nivel de los capilares con paso de líquido a los tejidos, una coagulación intravascular diseminada que viene determinado por uno de los factores que libera el macrófago, una destrucción de determinados parénquimas, determinadas células epiteliales como son las células hepáticas, el hepatocito, produciendo una insuficiencia hepática, hemorragias, trombosis, hipotensión, actividad inflamatoria elevada. Y en este equilibrio, aquellos pacientes que son capaces de hacer una respuesta contenida y generar anticuerpos probablemente van a sobrevivir, y estos otros que no sean capaces de contener la inflamación o de desarrollar una respuesta inmune adecuada, pues pueden tener mucho riesgo de fallecer. En otras palabras, pues ponemos aquí cómo el virus es introducido por las mucosas o por la piel no intacta, infecta a los macrófagos, a los monocitos, a las células dendríticas, a algunas células epiteliales, a células de glándula suprarrenal, células hepáticas. En los macrófagos se replica el virus, y este virus multiplicado de manera muy importante pues viaja por la sangre, afecta a ganglios linfáticos, hígado, bazo. La distorsión en cuanto a un aumento de la síntesis de factor de necrosis tumoral, aumento de interleuquina 1, aumento de interleuquina 6, este factor tisular que activa la coagulación y que va a dar lugar a una coagulación intravascular diseminada, y también una disminución de los fibrinolíticos, disminución de la proteína C activada y, por tanto, persistencia de trombos. Este es el esquema general, que aquí volvemos a señalar cómo se produce un deterioro inmune y una actividad inflamatoria que conduce a la hipotensión, al shock, a la hemorragia y finalmente al fallecimiento. Existe una serie de variables que podemos identificar en el laboratorio que se asocian a un mejor pronóstico, como es que el pico de la viremia, el número de copias de gen del virus en la sangre, pues puede determinar esta evolución. De tal manera que los enfermos que fallecen pues, pueden llegar a tener hasta 10 elevado a 10, es decir, 10.000 millones de copias por mililitro, y los enfermos que sobreviven pues suelen tener pues en torno a 1 millón o 10 millones. Esto es lo que ponemos en esta diapositiva, la concentración de material genético del virus por mililitro de sangre. Algo parecido con la interleuquina 6 y la interleuquina 1, el tener grandes niveles o concentración de estos mediadores inflamatorios aumenta la mortalidad. Y también aquí ponemos cómo el tener linfocitos CD8 activados, el tener un buen número de linfocitos, el que exista poco óxido nítrico y que tengamos anticuerpos detectables, pues disminuye la mortalidad. Tenemos que ser capaces de identificar clínicamente esta infección, y podemos hablar de una primera fase donde aparecen síntomas como la fiebre, el cansancio, las mialgias, cefalea. Posteriormente aparecen síntomas digestivos, odinofagia, dolor abdominal, diarrea, y finalmente, digamos, a continuación aparecerían hemorragias, hipotensión, shock, y luego pues una fase de recuperación que algunos pacientes tendrán, y en otros corresponderá temporalmente a un agravamiento progresivo hasta el fallecimiento.
insistir otra vez en que durante el periodo de incubación, y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, es decir, los enfermos asintomáticos no transmiten la infección. Alguien puede decir que quizás en este tipo de infecciones no es fácil saber cuándo uno está completamente asintomático y no, si hablamos de fiebre o febrícula, si hablamos de astenia, pero sí no podemos olvidar que durante el periodo en el que el paciente no tiene ningún síntoma, pues no debe ser considerado fuente de infección y no es capaz durante ese periodo de transmitirla. Esta primera fase, donde el paciente tiene fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, seguido de dolor faríngeo, síntomas digestivos, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Segunda fase, RAS, hemorragias, shock, fracaso multiorgánico, y también estos pacientes pueden tener otros síntomas, algunos de ellos neurológicos, como la confusión, las convulsiones, hipo, dolor torácico, es decir, presentación variada, y en algunos casos, como en otras enfermedades víricas, la capacidad de producir fenómenos inmunológicos postinfecciosos, pues que van desde la mielitis hasta la artritis, etc. Un esquema de las distintas localizaciones de los síntomas de estos pacientes: cefalea, fiebre, artralgias, mialgias, clínica digestiva y hemorragia. Algunos posibles presentaciones: conjuntivitis, RAS, y cómo es justo la clínica lo que podemos emplear en los países especialmente afectos para atraer hacia los hospitales a los pacientes. Hemos comentado como una de las claves para reducir el número de casos es que los enfermos sintomáticos acudan a los centros sanitarios, y pues varias iniciativas, desde pintar en un muro en la calle los síntomas para que sean muy evidentes a la población, hacer carteles explicando la enfermedad, y bueno, pues hacer labores para convencer a los potenciales enfermos que el camino para mejorar la situación es ser atendidos en los hospitales. En esta tabla vemos los síntomas de alguna epidemia o un brote previo. También, como elemento de complejidad, pues los enfermos que tienen la mucosa digestiva alterada pueden hacer distintos fenómenos clínicos, como son las bacteriemias de origen digestivo, y que también pues pueden ocasionar complicaciones en estos pacientes. Tenemos un enfermo que viene de África en urgencias con fiebre. Antes pues probablemente no pensábamos en el virus ébola, pero lo que no podemos es dejar de pensar en las enfermedades tropicales que pueden tener estos pacientes, y tenemos la obligación de atenderlas. Es decir, porque exista la sospecha del virus ébola, que probablemente, ojalá, veamos pocos casos en el futuro. Sin embargo, el enfermo puede tener malaria, puede tener fiebre tifoidea, puede tener una meningitis meningocócica, una hepatitis. Es decir, que a la par de poner medidas para tratar y evitar la transmisión nosocomial de esta infección, tenemos que seguir tratando, obviamente, las otras posibilidades clínicas que pueden presentar estos pacientes. Desde un punto de vista analítico, el primer signo que tenemos en los pacientes es la aparición de la viremia. Un problema que tenemos, y es que la PCR en sangre puede ser negativa hasta el tercer día de síntomas. Esto obliga a que en muchos hospitales los casos puedan ser finalmente descartados después de 3 días. Y pues el mero hecho de tener ingresado un paciente con sospecha de ébola en un hospital produce tal grado de distorsión que pues digamos que todos los centros enteros deberían tener un programa, una previsión para que esta distorsión, que sin duda ninguna se produce, y teniendo en cuenta que al menos el enfermo va a estar 3 días en el hospital hasta que se confirme la infección y sea trasladado al hospital de referencia en nuestro área sanitaria, pues es el Hospital Carlos III, pero desde un punto organizativo local, pues tenemos la obligación de atender al paciente hasta que es remitido al hospital de referencia. La viremia, que sube durante la primera semana y luego posteriormente desciende, la aparición primero de IgM y posteriormente de IgG,
en la sangre del paciente. El diagnóstico se suele hacer mediante PCR, aunque también se podrían determinar antígenos y posteriormente anticuerpos. En la sangre del paciente podemos encontrar leucopenia, fundamentalmente linfopenia. Estos linfocitos se destruyen por una falta de contacto con las células presentadoras de antígenos y como consecuencia de los niveles elevadísimos de interleuquinas. Esta tormenta, como ocurre también en el shock tóxico estreptocócico o en otros shock séptico, en otras circunstancias, esta mortandad importante de los linfocitos pues se puede detectar clínicamente en el hemograma mediante una linfopenia. Las plaquetas, por esta activación de la coagulación, pues también suelen estar bajas y puede ser un marcador de gravedad. La afectación hepática y la coagulación intravascular diseminada conducen a una alteración de la coagulación, un aumento de la actividad de protrombina, es decir, un aumento del INR, una digamos, menor actividad de la coagulación, elevación de las transaminasas GOT y GPT y a nivel renal, proteinuria y elevación de la creatinina. También en estos pacientes tenemos marcadores bioquímicos que nos determinan la supervivencia. Tener la creatinina, la urea y la GOT elevada en este trabajo pues, fue significativamente asociado con la mortalidad. Después de esta fase más complicada, donde el enfermo pues, tiene hemorragias, aparece la fase de recuperación, que pues, afortunadamente ocurre especialmente si el enfermo ha tenido un tratamiento de soporte adecuado, pues desaparece la fiebre, aparece la viremia, aparecen anticuerpos y el enfermo pues, va encontrándose mejor. ¿Cómo de protector es haber superado una infección de virus ébola? Pues para la misma especie parece que existe protección, de tal manera que si uno supera una infección de virus ébola Zaire, por ejemplo, pues durante muchos años se supone, aunque en esto no hay un gran conocimiento, pero se supone que está protegido frente a esa especie en concreto de ébola, pero podría ser infectado por otra especie distinta y esto pues, se sabe o está basado en estudios con animales. Pero en cualquier caso, al menos frente a esa especie existiría una protección. Como hemos comentado, el tratamiento fundamental es un tratamiento de soporte. El enfermo tiene que ingresar porque tenemos que infundirle líquidos, tanto como 5 o 10 litros al día. Tenemos en cuenta la diarrea. También pensar en la fuga de un tercer espacio, es decir, el enfermo está hipotenso, puesto que sus capilares no contienen el volumen intravascular, baja la tensión arterial, hay que hacer un tratamiento sintomático de la fiebre, de los vómitos, de la diarrea. No es conveniente ponerle inyecciones intramusculares y eventualmente podría necesitar diálisis. Y bueno, pues en el caso que hemos tenido aquí en España, la auxiliar de clínica que se infectó, pues el problema que tuvo en el pulmón, en realidad lo que ocurrió es que sus médicos tenían miedo de que hiciese un fracaso renal y tal fue el interés por evitar un fracaso renal prerrenal que pues más bien se estuvo largo de líquidos que corto y bueno, pues se evitó probablemente una caída, que hiciese un fracaso renal agudo y la complicación que hubiera supuesto someter a la paciente a diálisis, con lo que uno puede imaginar de manejo de esta máquina dentro del hospital. Nosotros en mi hospital y en otros hospitales madrileños pues tenemos una pauta antibiótica. Estos son enfermos que no vamos a explorar de la misma manera que el enfermo convencional, que tiene fiebre y que muy probablemente viene de una zona tropical. Entonces, pues un tratamiento empírico inicial podía contener levofloxacino para tratar bacterias, gram positivos, gram negativos, antimaláricos y si existe alguna sospecha de riquesiosis o enfermedades parecidas, doxiciclina. También, en el caso de que el paciente venga inestable, pues le administraríamos un tratamiento muy parecido, pero en este caso por vía intravenosa. Hay muy poco, como es conocido, muy poco disponible
como arsenal terapéutico, aunque sí están claras las potenciales dianas en donde podríamos atacar esta infección. Antes de que el virus entre en la siguiente célula, puede encontrarse o podemos administrar inmunoglobulinas que pueden proceder del laboratorio, anticuerpos monoclonales fabricados en el laboratorio a través de hibridomas, a través de animales, o podemos infundir, y esto es algo que se ha utilizado con muchos pacientes, infundir suero inmune de pacientes que han superado la enfermedad. Esto lo recibió la última enferma que tratamos en España. El primer misionero también recibió, pero inmunoglobulinas en su forma de anticuerpos monoclonales. Y bueno, pues esta es una vía que en cuanto mayor número de personas que hayan superado la enfermedad estén dispuestos a donar parte de su suero, pues mejor armamento tendremos frente a este virus, aunque bueno, pues en ningún caso será algo, digamos, inagotable. El otro punto donde podemos atacar al virus es en su replicación dentro de la célula. Por tanto, antivíricos que funcionan en los RNA virus pues pueden ser utilizados en estos pacientes, pero como es conocido, pues en un momento muy inicial, con muy poquita experiencia, basados en estudios animales. También podemos intentar que el virus no salga de la célula, y existe un grupo de fármacos que pueden ayudarnos en este aspecto, y también podemos potenciar de manera pues, más o menos inespecífica la inmunidad de estos pacientes. Aquí ponemos lo que disponemos hasta el momento: suero de personas convalecientes, anticuerpos monoclonales, antivíricos, vincizofovir, favipiravir. Este favipiravir, este fármaco lo recibió la última paciente que hemos tratado en España, y probablemente por la edad, más los anticuerpos donados por una misionera, más el antivírico, la realidad es que el conjunto de esas acciones o de esas características ha permitido que esta paciente sobreviva. Bastante problemático podemos considerar que ha sido que un sanitario adquiera la infección en un hospital español supuestamente con recursos sanitarios adecuados, como para que además hubiera fallecido. Afortunadamente, pues esto no ha ocurrido y ha sido motivo de alegría para todos nosotros. Existen 2 vacunas en marcha, una basada en adenovirus y otra basada en el virus de estomatitis vesicular, pero que está pendiente de resultados. En esta diapositiva vemos pues, el grado de desarrollo de las distintas terapias, cómo con los antivíricos son los que se han utilizado en más un grupo de pacientes, pero afortunadamente y gracias al desarrollo de la virología en los últimos años, en el campo de la hepatitis C, en el campo del VIH, pues afortunadamente estamos esperanzados respecto a disponer de antivíricos contrastados, anticuerpos monoclonales y también la posibilidad de disponer de vacunas. Los antibióticos, o sea, los tratamientos que han recibido pacientes en Europa y en Estados Unidos, pues con distinta fortuna. En algunos casos pues, se han utilizado, en nuestro caso, el primer misionero pues, recibió el anticuerpo monoclonal ZMapp y falleció. Probablemente este paciente era un paciente mayor y en el momento en el que pues, fue tratado aquí en España, pues tendría seguro pues, una carga viral muy elevada y la situación clínica francamente desfavorable, por tanto, poco sensible a cualquier tratamiento que se hubiera puesto. Los trabajadores sanitarios que han sido expuestos de manera accidental a sangre o a líquidos biológicos infectantes de estos pacientes confieren o nos dan una oportunidad para utilizar estos mismos fármacos, y este tipo de conocimiento pues, está adquiriendo a raíz de estudios en animales, es decir, animales que se les somete a la infección y, bueno, pues prácticamente esos mismos grupos de fármacos funcionan o reducen el riesgo de infección en los distintos escenarios. Centrándonos un poco sobre qué tenemos que hacer en nuestros hospitales para, si tenemos
la mala suerte o tenemos la obligación de enfrentarnos con un caso de ébola, pues tenemos que tener una serie de conceptos, yo creo que muy claros para disminuir en lo posible los problemas. En primer lugar, tenemos que repetir cuáles son los líquidos más peligrosos o que tienen una concentración vírica más alta. La sangre, las heces y el vómito, el contenido gástrico. Aquí hay una cantidad muy importante de virus, especialmente en los momentos en el paciente terminal. Es decir, el paciente antes de fallecer tiene concentraciones elevadísimas de virus y pues este tipo de paciente, pues, digamos, ya hay que esmerarse en todas las circunstancias, en estos todavía más. Heces, vómito, sangre, menos cantidad de virus, orina, leche materna, semen, menos en saliva, menos en lágrimas y casi nada en sudor. Y también, aparte de estos líquidos biológicos, pues tenemos objetos que pueden estar manchados por estos líquidos. En este diagrama vemos la duración del virus en distintos líquidos y recordar que puede permanecer en el semen aproximadamente, en muchos casos, 50 días, incluso hasta 90 días. Es decir, tenemos que poner de manifiesto evitar la transmisión sexual durante este tiempo prolongado en los pacientes que han superado la enfermedad. El virus puede entrar en nuestro organismo a través de la piel no íntegra, heridas que deben ser cubiertas cuando vamos a atender a estos pacientes, a través de las mucosas, mucosa conjuntival, los ojos, las fosas nasales, la boca, muy importante. Y aquí puede llegar el virus mediante un contacto directo, mediante una, impregnación directa. Puede existir un contacto indirecto con las manos, que esta quizás es una de las vías más importantes. Si tenemos las manos manchadas o hemos tocado algo o el paciente y tenemos virus en las manos, puede existir el riesgo, un reflejo innato de llevarnos las manos a la cara y finalmente que el virus entre en nuestras mucosas. Una salpicadura directa por gotitas, por gotas que elimine el paciente, pues es un mecanismo infrecuente. Recordar que a partir de 1 metro se supone que ya no llegan estas gotitas y por tanto no es mala idea en cualquier caso la secretaria del servicio de urgencias en momentos donde pueda haber casos mantener una distancia de 1 metro que probablemente sea una distancia que nos evite contacto con estas gotitas del paciente que se pueden transmitir. Muy importante, no hay riesgo de transmisión aérea, ya lo hemos comentado antes, y puestos a tener miedo, el ser humano pues puede obviar estos conocimientos y empezar a temer de todo. Y el que no tengamos claro que el virus no se transmite por el aire puede generar otra serie de problemas. Ejemplos de transmisión nosocomial, pues un caso en un hospital donde se utilizó un mismo vial de fármaco que se utilizó con un enfermo y que el compartir este frasco con un número elevado de pacientes se tradujo en la infección de todos ellos. Otro caso que hubo fue una laparotomía exploradora en un enfermo que se desconocía su situación respecto a este virus y todo el equipo quirúrgico pues resultó infectado, puesto que supuestamente se produjeron durante la cirugía pues salpicaduras y bueno, pues esta ausencia de precaución, dado que no conocían que se trataba de un enfermo con ébola. Aquí ponemos en la siguiente diapositiva la mayoría de las experiencias de transmisión nosocomial en distintos hospitales y el resumen sería que cuando no se toman medidas, cuando se desconoce que el paciente tiene este virus y se maneja los líquidos de los enfermos, el contacto directo con los enfermos de una manera no protegida, el riesgo es muy elevado y por lo contrario, el riesgo es muy bajo cuando sí se conoce y se toman estas medidas. En España hemos tenido el contagio de un único sanitario. Un único sanitario es mucho, puesto que ha sido un drama y muchos de nosotros lo hemos vivido con preocupación
pero el número de sanitarios que han atendido a los 3 misioneros y posteriormente a esta paciente pues puede andar del orden de 100 o 150 personas. Es decir, que realmente podemos hablar de una tasa baja, haciendo las cosas lo mejor posible. En Estados Unidos también hay al menos 2 enfermeras que se contagiaron y pues en Sudáfrica, podemos poner como ejemplo, 300 trabajadores expuestos al paciente y ningún infectado, sin duda ninguna, porque se debieron hacer las cosas de una manera muy escrupulosa y muy bien hechas. Insistir cuando atendemos a un paciente, impedir que el material infectante pase a nuestras mucosas. Y con este pensamiento podemos decir que lo importante es colocarse el equipo de protección de manera adecuada, pero sobre todo retirárselo de una manera pues con supervisión, porque ese es el momento probablemente más peligroso, el momento de retirada del equipo de protección para podernos contagiar. Recordar, paciente asintomático no transmite la infección, el enfermo que nos toca ver en urgencias, el enfermo que todavía no tiene confirmación de la infección, es un enfermo con carga viral baja, y el enfermo que lleva una semana o 10 días ingresado y que está en una fase terminal, este enfermo tiene una carga viral muy alta y, por tanto, zona de momento de especial riesgo. También el sanitario tiene que saber cuál es la cantidad de líquido biológico a la que ha sido sometido, con la cual se ha impregnado. Si es un enfermo que tenga incontinencia de heces o incontinencia urinaria, tiene más riesgo, obviamente. Las medidas de control que se hacen en los hospitales pues incluyen estas 3 medidas estándar que se hacen con todos los pacientes para evitar la transmisión de cualquier virus, pues virus C, virus B, precauciones de contacto, que son las que habitualmente ponemos ante bacterias resistentes, y precauciones paragóticas que básicamente requiere el uso de mascarilla, bata para no verse impregnado. Este sería lo básico, pero sobre esto, y dado la gravedad de la infección, se han ido aumentando las barreras del equipo de protección individual en circunstancias de contacto con estos pacientes. Aunque este virus no se transmite por vía aérea, el equipo de protección del personal sanitario incluye una mascarilla FPPV2, que son las que confieren pues también digamos protección frente a patógenos que se transmiten por vía aérea, y esto es lógico puesto que pueden existir aerosoles en el entorno y bueno, pues extremar todo lo que esté en nuestra mano para evitar el contagio. Hay que utilizar guantes, bata, mascarilla y en determinadas circunstancias aumentar estas barreras. Puede haber momentos críticos o podemos tener el riesgo de que el paciente nos vomite o tener contacto con una hemorragia masiva. Todas estas circunstancias se tienen que prever para disponer de la mejor protección posible. Abajo en la diapositiva ponemos que la selección del equipo de protección debe estar equilibrada, es decir, tenemos que tener un equilibrio entre el riesgo de adquirir la infección y nuestra comodidad. Si utilizamos excesivas barreras protectoras, pues vamos a tener mucho calor, el calor va a ser muy importante, el trabajador sanitario puede sudar, puede encontrarse francamente incómodo y dificultar la atención al paciente. Es decir, que lo suyo es tener un equilibrio entre lo que, digamos, sería razonable para la protección y también razonable para poder atender al paciente. En base a la mortalidad de esta infección y al número de sanitarios fallecidos, pues se van cambiando en algún aspecto las medidas de protección. A la izquierda vemos el equipo de protección individual inicialmente aconsejado para esta infección por los CDC y que, bueno, pues tenía pantalla, mascarilla, guantes, pero no tenía perneras, no había protección del pantalón.
posteriormente, por estas circunstancias que comento, pues se ha recomendado otro equipo con doble guante, mascarilla, capucha, es decir, protección de la cabeza, de tal manera que no exista ninguna parte de la piel ni de la ropa del personal sanitario que es susceptible de ser infectado. En casos de mayor riesgo, en casos de mayor peligro, pues se utilizan estos monos, estos trajes, ya digamos que tienen una sola pieza, al cual se le añade pues perneras, se le añade la capucha, las gafas, etc. Esto corresponde, ahí no se lee nada, pero este es el protocolo que hemos hecho en mi hospital en cuanto a qué preguntar en el servicio de urgencias al paciente para considerar que es o no sospechoso de padecer ébola. Entonces, pues se compone de dos preguntas, una pregunta epidemiológica, que es preguntarle si viene de Sierra Leona, de Guinea o de Liberia, de los países que tienen casos en el momento actual, o si han tratado, cuando teníamos a Teresa, la última paciente todavía ingresada, si han tratado, si han tenido contacto directamente con algún caso. Si esta pregunta es negativa, si la pregunta epidemiológica es negativa, debemos descartar ya de entrada la infección. Porque si preguntamos primero la pregunta clínica, es decir, si la pregunta en urgencias va a ser ¿tiene usted fiebre? ¿Tiene usted dolores musculares? ¿Le duele la cabeza? El número de pacientes que vamos a incorporar en nuestro pensamiento pues es enorme. Y más aquí ahora en Europa, que empezamos el invierno, vamos camino del invierno y nos esperan miles de pacientes con fiebre, con artralgias, con síndromes gripales y obviamente nosotros tenemos que discriminar por el criterio epidemiológico para evitar pues, pensar que alguien puede tener ébola sin tener la más mínima probabilidad. También están establecidos los mecanismos de extracción de sangre, cómo manejar las muestras, cómo transportarlas y evitar en lo posible que el trabajador se pueda ver afectado. Estas son las preguntas que hacemos, el criterio epidemiológico y el criterio clínico, que es tener fiebre. Nosotros hemos tenido un problema con la temperatura. En Estados Unidos la temperatura se obtiene en el recto o en la cavidad bucal y nosotros tomamos la temperatura en la axila habitualmente. Si nosotros consideramos la temperatura del protocolo de Estados Unidos, pues probablemente vamos a infraestimar casos aquí, puesto que en Europa o en España tener 38,5 de fiebre es tener mucha fiebre y no podemos poner que tener menor de 38,6 o 38,5 no es tener fiebre, puesto que sí que lo es. Es decir, que hay que hacer adaptaciones, no solamente en los criterios clínicos, también en el funcionamiento, en preparar personas capaces de educar a otros sanitarios, establecer circuitos de seguridad dentro de los hospitales, por si, hay que estar preparados por si da la circunstancia que tenemos que atender a algún enfermo de estos. Los contactos pueden ser de bajo o alto riesgo, según sus características. Muchos recursos en cómo ponerse el equipo de protección y cómo retirárselo. Y también recordar que, o insistir que en función del entorno, pues así tiene que ser el equipo de protección, más complejo y más seguro en los entornos pues, peores. Al principio hubo alguna crítica respecto a si en nuestros hospitales, las técnicas de protección que utilizábamos eran las adecuadas o no, viendo que en otros entornos, pues los enfermos, los sanitarios se protegían mucho más. Pero es justamente el personal que se encarga de enterrar a los fallecidos y a lo mejor las personas que tienen contacto, pues la gente que limpia las habitaciones, etcétera, pueden tener un contacto mayor que el propio sanitario, especialmente en momentos iniciales. Entonces, pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de exigir qué tipo de protección es la más adecuada. Ya estamos terminando. De nosotros depende en gran medida que tengamos
la gráfica de la izquierda en lugar de la gráfica de la derecha. Es difícil prever cuántos casos vamos a tener a final de año o al principio del año que viene, y sin duda ninguna, pues igual que a nivel individual puede ser un reto enfrentarse a uno de estos pacientes, hacer las cosas bien para el paciente y bien para nosotros. También como comunidad internacional, pues sin duda supone un reto y tenemos que enviar recursos, personal sanitario, dinero, medios para intentar que esta epidemia pues se controle lo más pronto posible. El personal sanitario es especialmente implicado en esta infección porque se dan circunstancias tan curiosas o tan poco agradables como ir a África, estar trabajando con estos enfermos, volver a tu país y que la respuesta de tu país sea tenerte 21 días en cuarentena. Esta cuarentena de 21 días se ve con la mayor lógica del mundo por parte de una población que no está infectada. Es decir, pero probablemente este sanitario que ha arriesgado su vida o que ha tenido pues momentos de dificultad, se ve como ciertas actitudes pueden significar o vivirse como rechazo. Eso es algo que no tiene solución y que obviamente incluso en este caso todos deberíamos apostar por lo que sea más seguro para la sociedad, para el colectivo. Y yo creo que para terminar a mí me gusta decir que tenemos una epidemia que probablemente nos toque tratar alguna sospecha, a lo mejor algún paciente, pero pocos. Pero a mí me preocupa más todavía la epidemia paralela, la distorsión sobre el sistema sanitario que puede tener esta infección. Es decir, ¿cuántos enfermos no van a acudir a urgencias en un hospital que conocen que ha ingresado un paciente con ébola? ¿Cuántas horas, en mi hospital llevamos muchas, dedicados en reuniones, en preparaciones para atender a esos enfermos que les estamos quitando de hacer otras cosas completamente necesarias? Y distorsión en el sistema sanitario, distorsión en la población. Nosotros hemos atendido a algún enfermo que viene a urgencias y que nos dice, tiene una artritis, pues en concreto un enfermo con una artritis en el codo, y que dijo que vivía en el mismo barrio donde vivía, y actualmente ahora vuelve a vivir allí, la última paciente. Es decir, la posibilidad de pseudobrotes, pseudoepidemias, y también tenemos como personal sanitario y responsables, pues necesitamos saber que esto se puede producir y que el pánico que esta infección produce pues puede dar lugar a comportamientos no del todo explicables. Es decir, si sabemos, porque en este caso concreto lo grave no fue que el paciente dijera pues tengo fiebre, creo que viene del codo y vivo en Alcorcón, donde lo grave pues fue que ese mensaje fuese oído, fuese atendido por los sanitarios de guardia que estaban aquel día. Es decir, que obviamente si el nexo de este paciente con esta señora pues era vivir en el mismo barrio, pues estaba claro que no había ningún riesgo. Sin embargo, pues todos tenemos que ser conscientes del riesgo de malas interpretaciones, pseudoepidemias, pánico, una serie de circunstancias que pueden pues condicionar nuestro trabajo diario. Y nada más, muchas gracias y no sé si pues, hay un turno de preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor Ramos, por esta magnífica y amplia explicación. Pasaremos a hacer las preguntas. Haremos un pequeño paréntesis de un minuto para continuar con las preguntas en el Skype.
Buenas, volvemos por Skype para conectarnos a la sesión de preguntas. Empezamos con la Universidad Católica Boliviana de Santa Cruz. Doctor Colanzi, adelante por favor con las preguntas. Sí, hay una pregunta que hará el doctor Solís, que es médico pediatra. Vamos a hacer las preguntas. Sobre todo, queríamos preguntar sobre la vasculitis y sobre la lesión de múltiples órganos. ¿En qué momento hacen la transfusión de plaquetas para nombrarlo? ¿Me escuchas, Santa Cruz, doctor Colanzi? Sí, estamos escuchando. Adelante, No adelante. ¿Puede revisar su micrófono? Hola. ¿La pregunta se escuchó bien? ¿Se escuchó bien la pregunta? Hola, ¿están escuchando? Hola. Hola. Hola, hola, Sucre. Sí, Santa Cruz. Sucre, Sucre. Hola, Sucre.